Dios le bendiga a todos. Qué bueno que están nuevamente conectados con nosotros. Hoy, martes 8 de diciembre, nuevamente estamos aquí listos para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y sabemos que siempre hay algo que aprender, siempre sabemos que hay que ir creciendo en el conocimiento del Señor. Terminamos nuestro estudio pasado de la fe, cómo crecer en fe, y esperamos que cada uno de nosotros hayamos aprendido un poco más acerca de cómo crecer en fe. Acuérdense, la fe es una convicción, una determinación, una seguridad, y esa la adquirimos estudiando la palabra de Dios, conociendo lo que es la palabra de Dios. Entonces, si fe es estar convencido, entonces quiere decir que nosotros crecemos en fe. Entonces, cada día estamos más convencidos de lo que Dios es, de lo que Dios quiere y de lo que Dios nos habla a través de su palabra. Estamos más convencidos cada día más. No es un retroceso, sino es un avance, un crecimiento en lo que es en la fe en el Señor. Terminamos ese estudio y hoy empezaremos otro estudio diferente. Pero antes que nada vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé la capacidad de comprender y entender su palabra. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada una de las personas que se conectan a través de este medio, Señor, y que cada semana nos siguen, Señor Dios, a través de Facebook, de YouTube y de Instagram, Señor. A todos los oyentes te pedimos que tú les bendigas, que tú les des de tu Espíritu Santo en ese tiempo, Señor, dándoles el poder prometido en tu palabra. Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y reitero que bueno que se conecta con nosotros a través de este medio. Hoy 8 de diciembre, se lo repito, 8 de diciembre, martes del 2020. Estamos listos para el análisis del estudio de la palabra de Dios. Y el tema que hoy vamos a tocar es acerca de los dones espirituales. Le repito, el tema hoy vamos a analizar y vamos a tocar los dones espirituales. Así es que si tiene un lápiz, tiene una Biblia, abra su Biblia, busque un papel por ahí para que usted pueda ir haciendo anotaciones y pueda ampliar más su conocimiento. Hablamos primeramente que son los dones. Los dones son capacidades y habilidades. Más que un privilegio, más que cosas que Dios nos da para darnos quizás una bendición o una posición dentro de la iglesia, los dones son más que eso. Los dones son habilidades, son capacidades. Así es que el Señor, cuando dio los dones, lo que el Señor quiso hacer fue capacitar a la iglesia y darle habilidades. Así es que si usted tiene un don, usted tiene una capacidad y una habilidad que Dios le dio. Si la iglesia hay dones, quiere decir que Dios nos ha dado habilidades, nos ha dado capacidades. Así es que en este día es lo que vamos a aprender en esta semana, y en la que viene también estaremos analizando lo que son los dones espirituales. Y estamos estudiando este libro, este manual que se llama Discipulado
herramienta de crecimiento espiritual para todo cristiano. Así se mira este libro, y usted lo puede conseguir por Amazon, lo puede conseguir por eBay, o si desea que le regalemos uno, escríbanos, denos la dirección, se lo podemos enviar gratuitamente. Es un manual de grande bendición, de crecimiento para todas las edades, de los creyentes. Así es que siempre como creyentes nosotros debemos de pensar que no hemos alcanzado quizás el crecimiento total, sino debemos de pensar que estamos en un proceso de crecimiento, un proceso de desarrollo espiritual. Esa mentalidad siempre debe de estar en nosotros, porque el día que nosotros pensemos que ya lo sabemos todo, entonces ese día nosotros terminaremos de aprender. Así es que usted y yo siempre debemos aprender. Así es que leo el manual, dice seguramente, dice, te han llamado la atención ciertas manifestaciones en los cultos de la iglesia, como lenguas extrañas, profecías, etcétera. Dice, esta lección tiene como propósito que te familiarices con la enseñanza bíblica acerca de estas manifestaciones, que son otra cosa sino que el ejercicio de los dones del Espíritu Santo, algo normal en toda iglesia que cree en el poder del Espíritu Santo y lo experimenta en su vida y ministerio. Quiere decir que estas manifestaciones del poder del Espíritu Santo deben de ser comunes en la iglesia, y aquellos que están empezando a caminar en el camino del Señor, lo único que tienen que hacer es aprender. Lo que tienen que hacer es tratar de seguir creciendo y tratar de aprender. No parecen cosas quizás extrañas o quizás raras, pero déjeme decirle que en la iglesia, en toda la historia, es algo normal. Son habilidades, capacidades que Dios nos da a través de los dones del Espíritu. Pero déjeme decirle que algo bien interesante, que en la vida de los seres humanos, cuando nacimos físicamente, Dios nos ha dado o nos dio dones naturales, habilidades naturales. Se da cuenta que muchas personas, hombres y mujeres, son muy hábiles para los números, muy hábiles para hacer negocios, muy hábiles para realizar cualquier cosa en lo que es en la sociedad. Pero déjeme decirle que muchas personas quizás no nacimos con esas habilidades, no nacimos con esas capacidades, pero la noticia buena es que cuando nosotros no hemos nacido con esas habilidades, esas capacidades, Dios a través del Espíritu Santo nos las da. Por decir, cuando usted está en el ministerio, está en la iglesia, o Dios le llama para ejercitar un liderazgo dentro de la iglesia, usted pudiera pensar o llegar a pensar que no nació para eso, que quizás es incapaz o que le falta mucho o que usted no lo puede hacer. Déjeme decirle que solamente déjese llevar por el Espíritu Santo, deposítese en el Señor, deposítese en el Señor y va a ver que lo que usted no tiene, lo que Dios no le dio, lo que no recibimos como dones naturales, si usted lo pide al Señor, Dios le da aquellas habilidades con las cuales usted no nació o se siente incapaz. Dios tiene el poder para hacerlo en su vida y en mi vida. Así es que si usted
quiere crecer o está en la iglesia, usted dice yo quiero crecer en el conocimiento, yo quiero servir a Dios, pero quizás lo limita el no saber, no conocer algunas cosas o no tener una habilidad. Déjeme decirle que no se preocupe lo que usted no tiene, solamente vaya, pídalo al Espíritu Santo, pídalo al Señor y el Señor se lo dará. El Espíritu Santo lo derramará sobre su vida. Y déjeme decirle, aquello que usted pensaba que no podía hacer, o aquello que usted pensaba que no era para usted, el Espíritu Santo lo puede hacer. Lo puede hacer en usted. Así es que no se preocupe, lo puede hacer en usted. Así es que déjeme leerle, compartirle un texto bíblico. Hechos capítulo 1 verso 8, dice el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La escritura está diciendo que Jesús pronuncia que derramaría el poder del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todos seremos bautizados con el Espíritu Santo, y vendrían esas habilidades, esas capacidades que Dios tiene preparado o tenía preparado para su iglesia. Así es que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, y la iglesia heredó del Señor el derramamiento del Espíritu Santo, que hasta el día de hoy está presente en la iglesia, que hasta el día de hoy se mueve dentro de la iglesia, hasta el día de hoy es lo que le da vida a la iglesia. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que fue derramado en el día de Pentecostés, no se quedó en el pasado, no fue un movimiento o algo que se movió. Dios derramó en los principios de la iglesia o en la iglesia naciente, sino que Dios lo derrama para que estuviera sobre su iglesia. Y en ese tiempo, como iglesia de Cristo, está sobre nosotros. Como iglesia de Cristo está sobre usted. Como iglesia local, ahí donde usted asista, o en esta iglesia local, el Señor Jesús lo derramó para nosotros, y hasta el día de hoy el Espíritu Santo está vigente, está presente. Lo único que el Espíritu necesita, que tú y yo le demos libertad de nuestra vida, libertad de nuestro corazón. Lo único que el Espíritu Santo necesita es que nosotros lo busquemos, nosotros lo anhelemos, nosotros busquemos ser llenos de Él. Lo único que nosotros necesitamos es buscar la llenura del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía: no se embriaguen con vino, sino sean llenos del poder del Espíritu Santo. En otras palabras, el apóstol Pablo decía: no se llenen con vino, trae disolución. Mejor busquen ser llenos del poder del Espíritu, busquen ser llenos del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que el Espíritu Santo está vigente, está a disposición. Lo que el Espíritu Santo quiere es que usted y yo y la iglesia le demos lugar, pueda Él moverse. ¿Qué es lo que entristece al Espíritu Santo? Lo que entristece al Espíritu Santo, déjeme decirles, tener una vida mundana, tener una vida que no agrada a Dios. Es cuando el Espíritu Santo se entristece. Es cuando el Espíritu Santo se entristece, cuando no nos interesa ser llenos, cuando no hacemos por buscar el Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo se entristece. Así es que, pero se alegra cuando usted y yo lo buscamos. Se alegra cuando usted y yo queremos ser llenos de Él. Y solamente le digo, es buscarle, abandonar una vida de pecado, una vida mundana,
abandonar quizás aquello que nos distrae, aquello que nos roba la atención y poner los ojos en la presencia del Espíritu Santo, poner los ojos en el poder del Espíritu Santo. A partir de ahí, déjeme decirle que usted le está dando todo el permiso al Espíritu Santo, usted le está dando toda la dirección de su vida al Espíritu Santo, le está abriendo los brazos, le está abriendo el corazón y el Espíritu Santo lo único que necesita es que usted y yo le demos luz verde en nuestra vida. Así es que el Espíritu Santo vendrá, derramará el poder sobre usted, sobre mí, sobre la iglesia. Y déjeme decirle que el Espíritu Santo transmitirá en nosotros los dones espirituales que tanta falta nos hacen. Los dones espirituales que tanto lo necesitamos en la iglesia. Los dones espirituales que la misma Biblia dice que serían para edificación de la iglesia. No sería algo personal o algo para nosotros, sino que si un miembro o alguien dentro de la iglesia se derrama el Espíritu Santo le da los dones, las habilidades, capacidades, es para ejercitar una labor, un trabajo dentro de la iglesia y para que la iglesia sea edificada, sea conducida. Déjeme decirle que cuando los hombres y mujeres, el liderazgo y también los obreros dentro de la iglesia están llenos de los dones del Espíritu Santo, de las habilidades, déjeme decirle, podremos hacer el trabajo aún con mayor eficacia, podremos hacer el trabajo con más ímpetu, podemos hacer el trabajo con más determinación, más seguridad, tendremos más determinación, con más convicción, no un día que estemos bien animados, otro día ya no. No, el Espíritu Santo no cambia, es el mismo y por ende nosotros debemos abrirle la puerta al Espíritu para que conduzca nuestras vidas. Dice, ¿para qué recibirán los discípulos de Juan el poder del Espíritu Santo? De acuerdo a 1:8, se lo leo otra vez, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después dice, sigue diciendo la palabra de Dios, y me seréis testigos. El Espíritu Santo, la finalidad que tiene el derramarse dentro de la iglesia de un creyente, de un cristiano, la finalidad, el fruto que debe de producir el Espíritu Santo es en la iglesia, en los creyentes, es el ser testigos, el producir hombres y mujeres que den testimonio de el poder de Dios, testimonio del camino de Dios, testimonio del reino de Dios, testimonio del poder y de los milagros del Señor. Eso es lo que la finalidad del Espíritu Santo al derramar el poder, al derramarse el poder sobre nosotros. La finalidad es producir testigos. Y en ese entonces era producir testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Acuérdense que lo primero donde estaban los discípulos era donde le estaba haciendo ese encargo, esa promesa. Los discípulos estaban en Jerusalén. Lo que seguía más adelante al norte era Judea. Lo que seguía más al norte era Samaria. Y lo que los judíos israelitas decían hasta lo último de la tierra era hasta donde sus ojos ellos podían ver hasta el norte y donde se terminaba la tierra para ellos. Para ahí se estaba
refiriendo, pero aunque ellos referían lo último de la tierra hasta donde empezaba el mar, sabemos que la palabra de Dios es hasta lo último de la tierra, es hasta donde están todas las etnias, los pueblos, los países, las naciones, hasta donde está la última tribu, donde se piensa que no hay habitantes o no hay pueblos, pero donde hubiere un habitante y sea lo último de la tierra, hasta ahí la palabra de Dios o Dios estaba pronunciando que aquellos que recibirían el poder del Espíritu Santo serían testigos o darían testimonio hasta lo último de la tierra, a todo el mundo, a toda la gente. Entonces el fin del poder del Espíritu Santo derramado en la iglesia es para que usted y yo seamos testigos. La segunda cosa es para edificación de la iglesia. No es como se creía anteriormente o en el pasado, que era el derramamiento del Espíritu Santo solamente era para sentir una manifestación, para sentirme bendecido yo, para sentirme bien yo. No, déjeme decirle que no es para nosotros mismos o para el beneficio propio, sino es para llenar nuestro vaso del poder de Dios y que sea derramado ese vaso en dirección de otros. Así es que esa es la finalidad. También dice, ¿hasta cuándo tendría que ser testigos? ¿Hasta cuándo? Hasta lo último de la tierra, como ya habíamos mencionado. Ahora, lo interesante es que si en usted está el Espíritu Santo, si en la iglesia está el Espíritu Santo, si el poder del Espíritu Santo está sobre mí, ¿hasta cuándo yo debo de predicar el Evangelio? ¿Hasta cuándo usted o la iglesia debe compartir o ser testigo de Cristo? ¿Hasta cuándo? Hasta lo último de la tierra, hasta que hayamos predicado a todo el mundo, a todos. Hoy en día algunos pronuncian es que el mundo ya no quiere o la gente no quiere. No, eso es pensar y llegar a decir que el poder de la palabra de Dios ha caducado. Eso es pensar que el poder del Espíritu Santo se ha terminado. Pero déjeme decirle que la Biblia enseña que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. El efecto, el poder, el ímpetu de la palabra de Dios sigue teniendo efecto hoy en día. El poder del Espíritu Santo, su efecto no se terminó, no se termina, sigue teniendo efecto todo el tiempo. Así es que no hay que pensar de esa manera, el mundo no quiere, ya la gente no quiere o la iglesia no quiere. No. Eso es llegar a pensar que el poder del Espíritu y el poder de su palabra, de la palabra de Dios, ha perdido efecto. Pero déjeme decirle que no. El Espíritu Santo, el poder es tan grande que se puede manifestar en la iglesia. Solamente hay que ser llenos del Espíritu, buscarlo, anhelarlo. Eso es lo que necesitamos. Y el poder de la palabra de Dios está vigente. Usted la pronuncia y la palabra de Dios va a influenciar o generar ese poder. Seguimos leyendo. Dice, los dones espirituales son alguna de las manifestaciones de este poder que Cristo ha dado a su iglesia por medio del bautismo con el Espíritu Santo, para que pueda cumplir con su misión en la tierra hasta que Él venga. Esto nos muestra que los dones deben estar vigentes hasta que esto suceda. Así es que esa es la misión de la iglesia. Pensaremos o digamos el Espíritu Santo ha perdido su poder. Déjeme decirle que no. El mismo poder que se derramó en el día de Pentecostés y en la iglesia primitiva es el mismo poder que hoy está en la iglesia. Es el mismo poder
de grande y poderoso que está sobre nosotros. No ha disminuido, es el mismo poder. Así es que si la iglesia naciente, me refiero a la iglesia del primer siglo, tenía poder, hablaba con autoridad, quiere decir que nosotros también podemos hablar con poder y con autoridad, porque su palabra y el poder del Espíritu Santo no han menguado en nada, siguen siendo poderosos como fueron al principio. Así es que lo único que debemos hacer como iglesia, buscar el Espíritu Santo, orar, buscar en oración, buscar el rostro del Espíritu. Así es que solamente busquémoslos y no solamente miremos hacia atrás para pensar o llegar a decirlo. La iglesia naciente era poderosa. Nos debe de servir como una referencia, un antecedente para nosotros llegar a mirar o pensar, si Dios lo hizo allá, el Espíritu lo hizo allá, lo puede hacer aquí también. Así es que no es para decir que era más poderosa, sino para tener un antecedente. Si el poder del Espíritu Santo era hasta allá bien en manifiesto, lo puede hacer en nuestros días. Así es que solamente créalo, búsquelo, llénese de él. Dice, esta es solo una lección introductoria al estudio de los dones espirituales para el servicio. Dice, por ahora veremos los dones que con más frecuencia se encuentran en la iglesia, en especial los que con más frecuencia son objeto de excesos y errores. Un estudio más detallado y completo se tendrá en programa de estudio más posterior. Más adelante lo vamos a ver, pero vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer el capítulo 12, donde habla acerca de los 12 del verso capítulo 4 al verso 6, donde se encuentran los dones. Lo que estaba hablando Jesús en Hecho 8, donde estaba hablando, recibiréis poder y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, se refería a lo que el apóstol Pablo da una explicación un poquito más amplia. El Señor Jesús lo dio en un tema específico o más general, pero el Espíritu Santo llevando al apóstol Pablo a especificar ese poder y esos dones que Jesús había mencionado en el Hechos 1:8. El apóstol Pablo en la primera carta del capítulo 12 del 4 al 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Está diciendo el apóstol Pablo, es el mismo Espíritu Santo que lo da, es el mismo Dios que lo da, ¿por qué? Porque la iglesia de Corintios llegaba a pensar o tenía la idea equívoca de que algunos tenían dones que otros no podían tener, o que alguien tenía más dones que otro, y de eso se jactaban de que ellos tenían habilidades y otros no lo tenían. El propósito no era ese, y el apóstol Pablo quiere dejar en claro que todo proviene de Dios. En otra manera de diciéndole a la iglesia, mira, si tú tienes algo, Dios te lo dio. No es tuyo, sino que Dios te lo dio. Tú lo posees, pero es de Dios que te lo ha dado o te lo ha prestado, lo ha puesto sobre ti. Porque ellos llegaban a pensar que ellos eran dueños, que ellos lo poseían y que nadie más lo podía poseer, o que ellos lo tenían y que nadie más podía tener ese don y esa capacidad que ellos tenían.
El apóstol Pablo le dice, no se jacten. Si tú tienes algo, lo tienes por Dios. Si tú tienes algo o has recibido algo, lo has recibido por el Espíritu Santo. Y eso es lo que todos nosotros en la iglesia podemos llegar a pensar. Si hoy usted o yo o alguien en la iglesia tiene habilidades, también esa palabra es para nosotros. No la teníamos cuando no éramos creyentes, pero cuando fuimos creyentes fue derramado el Espíritu Santo, y aquellas habilidades que no teníamos, Dios las ha puesto, nos las ha dado a usted y me las ha dado a mí. Así es que todo es de parte de Dios. Usted no se sorprenda, no se deje impactar porque alguien diga, oh, es que tengo el poder del Espíritu Santo, o donde sanidad, o donde milagros. Déjeme decirle que todo proviene de Dios. Dios es el dador de todas las cosas. Así es que en los seres humanos, la iglesia solamente son instrumentos de Dios. Somos instrumentos de Dios. Así es que si hoy tenemos algo, poseemos algo, en sí le pertenece a Dios, que lo ha depositado en nosotros. Por eso usted no se debe de maravillar mucho por lo que el hombre hace, sino por lo que Dios hace en el hombre. No por lo que Dios hace, lo que el hombre hace en Dios, sino maravíllese por lo que Dios hace en el hombre y no por lo que el hombre hace en Dios. Así es que parece igual, parece lo mismo, pero no. Debemos darle la honra, la gloria, la alabanza al Señor. Y siempre eso yo pienso. Si yo tengo algo es porque Dios me lo ha dado. Si yo gozo de algo, un privilegio o de algo en esa tierra es porque Dios me lo dio. Porque Dios ha tenido misericordia. Si no fuera así, yo no tuviera nada. Si no fuera así, yo quizás no disfrutaría lo que puedo disfrutar de los dones, de las capacidades, bendiciones y pactos que son de Dios, le pertenecen a Él, que en su misericordia, en su gracia, los deposita en nosotros. Así debemos de ver, y así el apóstol Pablo es lo que está diciendo. Dice, diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Por qué? Porque en la iglesia de los Corintios siempre, usted sabe, lo caracterizaba por las divisiones. Esa era la tendencia de los corintios. Yo tengo más, tú tienes menos. Acuérdense que el apóstol Pablo aún exhorta a los corintios acerca de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque aún ni compartiendo la Santa Cena ellos se podían unir. Allí la Santa Cena para ellos era un escenario para demostrar quién tenía más o quién tenía menos, quién era rico y quién era pobre, o era para demostrar quién tenía privilegio y quién no tenía. El apóstol Pablo, en la exhortación a la Santa Cena, él les dice, señores, no es así. Esto no es la cena del Señor. Si esto es para demostrar quién tiene y quién no tiene, eso es comer la Santa Cena de una forma indigna. Era algo que indignaba al Señor. Y esa era la tendencia o el problema de los corintios. Acuérdense que nosotros en el pensamiento debemos llegar a pensar y tener pensamiento que compartimos todo. Compartimos un Dios, compartimos la sangre de Cristo, compartimos los dones del Espíritu, compartimos el poder del Espíritu, y todos somos miembros de un solo cuerpo, siendo Cristo la cabeza. Así es que todo tipo de división o de pensar que unos más, unos menos, tiene que ser borrada de nuestra mente y de la mente de la iglesia. Sigue diciendo en el verso 9, dice, en el verso 8, en el verso 8
en el 7 dice, pero cada uno les es dada manifestación del Espíritu Santo para provecho. Es algo que se tiene que aprovechar. Dice, porque esta es dada por el Espíritu Santo para, dice, palabra de sabiduría. Y primero menciona palabra de sabiduría, a otras palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, y a otro diverso género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. El verso 11 sigue diciendo, el verso 11 sigue diciendo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. El apóstol Pablo menciona acerca de todos los dones que el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, se dan. Y regreso y menciono nuevamente, esos dones son habilidades, son capacidades. Y lo que el propósito es para edificación de la iglesia, edificación del cuerpo de Cristo. No es algo personal, sino es para edificación de la iglesia. Dice en ese pasaje, encontraremos la mención de dones, ministerios y operaciones. Los dones son dados por el Espíritu Santo. Los ministerios son dados por el Señor Jesucristo, pero la operación y el obrar en todo aquello es del mismo Dios. En los versículos 8 y 9 al 10, ¿cuáles son? O manifestaciones del Espíritu Santo, dones o manifestaciones del Espíritu Santo que se menciona. Acuérdense que son 9. Se lo repito. Dice el verso 8, a uno es palabra de sabiduría, a otro de ciencia, a otro fe, a otro dones de sanidad, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu y a otro diversidad de lenguas. Y otra interpretación de lenguas, que son estos dones que menciona el apóstol Pablo. Dice, la Biblia nos da una definición precisa de los dones de palabra de ciencia o de sabiduría, pero dice, por eso hay diferentes interpretaciones de lo que son. La definición que siguen son similares a los muchos siervos que con gran experiencia practican este campo de los dones sobrenaturales. Y primero vamos a analizar lo que es el don de ciencia o palabra de ciencia o conocimiento. Acuérdese, todo tiene que ver con conocimiento o conciencia. Dice definición, es una revelación por el Espíritu Santo de ciertos hechos específicos, presentes o pasados, y que no pudieron ser conocidos por medios naturales. Acuérdense que las cosas naturales, las cosas físicas, las cosas que miramos, contemplamos, oímos, las tenemos definidas, pero aquellas cosas, hay unas cosas que no las miramos o no en su momento no las pudimos mirar, no las pudimos contemplar, no tuvimos el conocimiento. Entonces es cuando el Espíritu Santo nos la revela. Vamos a ver unos pasajes para confirmar la idea de ese don. Dice en los pasajes que siguen, dice qué cosas fueron reveladas en estas manifestaciones del don de palabra de ciencia. Ahora, ¿está vigente el palabra de ciencia? Claro que sí, porque muchas veces se habla o se dice o mencionamos quizás cosas que no conocemos o escuchamos cosas que no conocemos, pero el Espíritu las ha revelado. Ahora, eso no es adivinación.
Esto no es como que está atinando qué es realmente. No, esto tiene que ver con cosas veraces, con cosas que fueron realidad o que son realidad o que serán una realidad. No es algo que solamente se pronuncia por pronunciar. Pero vamos a el Evangelio de Juan, donde en el capítulo 1, en el verso 45 al 50, vamos a leer lo que es la palabra de Dios, del verso 45 al 50 de el Evangelio de Juan. Dice así de esta manera: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, dijo Jesús, te vi. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Ahora, algo interesante del don de ciencia en esta porción de la Escritura. Acuérdense que en los evangelios se narra la venida de Jesús, ¿verdad? Ellos miran a Jesús. En el caso de Felipe, que miró a Jesús, tuvo un encuentro con él, pero el Espíritu Santo le revela a Felipe que el que estaba delante de él era el profeta, que era el Mesías, que era el enviado de Dios. Ahora, cómo él tuvo el convencimiento y todo, ¿quién le dijo a él? Seguramente el Espíritu Santo se lo hizo sentir. El Espíritu Santo lo plasmó en su mente, en su corazón. Porque déjeme decirle que los israelitas tenían la Torá, tenían la ley, y Moisés había escrito varios años antes que este momento se está dando, 1500 años alrededor, y cómo ellos iban a estar convencidos. ¿Quién les dijo que del que hablaba la Torá era el que tenían enfrente? Ellos tenían que comprobarlo. No había una comprobación científica, no había una comprobación oral que alguien les dijera: mira, exactamente, él es el Mesías. No, porque ellos fueron convencidos y el Espíritu Santo, la palabra de ciencia, vino a ellos y dijeron en su corazón, en su mente: sí, él es el Mesías que habló Moisés en sus escritos, lo que habla él en la Torá. El hombre que estamos viendo con nosotros es el Mesías. Para hacer esa conexión de lo escrito a el hombre que tenían presente, fue algo por convicción del Espíritu Santo. Fue esa palabra de ciencia, palabra de conocimiento, porque la palabra de ciencia te abre el conocimiento para que ahora puedas mirar lo que la Biblia dice y correlacionarlo con lo que ahora tienes delante de ti.
Eso es lo que está haciendo Felipe a ir a contarle a Natanael. Natanael, mira, hemos encontrado al Mesías del que Moisés habla. Por eso, cuando usted mira al resto del pueblo de Israel, que muchos rechazaban a Jesús, que por muchos lo negaban, muchos decían hace milagros por Belcebú, algunos lo querían eliminar a Jesús. ¿Por qué? Porque no había venido esa palabra de ciencia, esa palabra de conocimiento a sus mentes, corazón, para aquellos lo que había escrito Moisés en el pasado, hablado, ahora lo que tenían presente para estar convencidos y esa palabra, ese conocimiento, esa sabiduría, esa ciencia pudiera pegar la historia con lo presente y decir si este es el Mesías. Lo mismo con Jesús, cuando ve a Natanael venir y le dice, Jesús se refiere a Natanael, Jesús, déjeme leerle otro poco. En el verso, cuando le dice Jesús, respondiendo Jesús le dijo, vamos al 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Porque Jesús ya le había dicho en el verso 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Por qué le dijo un verdadero israelita? ¿Por qué se lo dijo? Por esta razón, por lo que había dicho Natanael anteriormente. Acuérdense, Natanael le dice a Felipe, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Acuérdense que a Jesús se le llamaba Jesús de Nazaret. Y Natanael le dijo, bueno, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y bueno, ahí es donde Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita. ¿Por qué le dijo un verdadero israelita? Porque lo que había dicho Natanael era verdad. Porque todos los profetas habían salido del sur de Israel, habían salido del sur de Judá, no al norte. Del norte no se conoce ningún profeta que se haya levantado de aquel lugar. Todos los profetas que se levantaron y vinieron eran del sur de Jerusalén o de Jerusalén, de esos contornos, no del norte. Por eso Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita. Le estaba diciendo, he aquí alguien que conoce la historia, que conoce la Biblia. En realidad, del norte no ha salido ningún profeta. Y después sigue la conversación. Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, yo te vi debajo del enebro. ¿Qué hacían debajo del enebro? ¿Qué se hacía? ¿Por qué acudían? Debajo de la higuera. ¿Qué hacían? Normalmente debajo de la higuera o de los árboles se sentaban a escudriñar la palabra, a leer la palabra de Dios, a escuchar a aquellos rabinos que les enseñaban. Y ellos, como conocedores de la Torá, en este caso Natanael sabía que del norte no se había levantado ningún profeta. Por eso Jesús le dice aquí un verdadero israelita. Y tenía razón Natanael, no había levantado ningún profeta. Por eso él menciona, podrá salir algo bueno de Nazaret. Pero acuérdense que Jesús no era de Nazaret, del norte de Israel. Jesús había nacido en Jerusalén, en Belén, que Jesús crece en Nazaret porque allá, acuérdense, se fue huyendo de la matanza de los niños cuando él estaba pequeño. Ahora,
el don de ciencia, el don de conocimiento, las cosas que nos son reveladas, como en el caso de Felipe, que le fue revelado. Ahora también a Natanael tuvo esa revelación, esa ciencia, ese conocimiento que vino a su mente, a su corazón, y él dijo: sí, tú eres el Mesías, tú eres el que ha de venir. Acuérdense, Natanael quedó convencido por esa revelación del don de ciencia, de conocimiento y de sabiduría. Por eso, déjeme decirle que cuando en ese tiempo, aún en este tiempo, alguien se convierte a Cristo, escuchando a alguien que predica, o a alguien que enseña, o leyendo la palabra de Dios, si alguien se convierte y se entrega a Cristo, se arrepiente o viene al despertamiento espiritual y queda convencido: sí, yo sé que Cristo vive, es real y me perdona, entonces viene esa palabra de ciencia, de conocimiento y de sabiduría. Para estar convencidos cuando vamos a hacer algo en el Señor, viene un conocimiento de que el Espíritu Santo nos ha revelado lo que Él quiere hacer, lo que va a hacer, y nos da esa determinación y esa seguridad a la iglesia que eso va a pasar. Por eso, estudiando y analizando lo que es la palabra de ciencia que recibimos a través del Espíritu Santo, podemos nosotros entender que nadie puede conocer a Dios si no viene ese conocimiento o esa sabiduría o esa ciencia en la persona, que el Espíritu Santo lo trae, lo revela al corazón, a la mente. Por eso yo le digo, estas habilidades, capacidades, este poder no es de los hombres. Dios lo pone en los hombres, no es de nosotros, es depositado en nosotros. ¿Para qué? Para que ocurran este tipo de milagros, para que el hombre despierte, para que el hombre haya luz, para que el hombre haya conocimiento, para que el hombre pueda entender o mirar lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está haciendo y lo que Dios está proyectando. Así es que eso es lo que nosotros podemos o debemos de entender. Y que son habilidades, repito nuevamente, cuando alguien se convierte, Dios le da la capacidad de poder entender, le da la capacidad de conocimiento, y la necesitamos todo el tiempo en nuestra vida. Lo necesitamos todo el tiempo en la vida de la iglesia, porque déjeme decirle, cuando no conocemos algunas cosas, hay incertidumbre, hay temor, nos frenamos como iglesia. Pero cuando viene ese conocimiento, esa palabra de ciencia de parte de Dios, déjeme decirle que viene seguridad a nuestra vida, a nuestra mente. Seguimos caminando con esa seguridad, aunque todo sea contrario, pero estamos convencidos de lo que Dios hará en el futuro o allá adelante. Déjeme decirle que nadie de nosotros hemos ido al cielo, pero con este conocimiento y palabra de ciencia estamos con la certeza y la seguridad, aunque no hemos visto el cielo, pero la Biblia habla de un cielo y promete un cielo. Entonces, pero no lo hemos visto, pero el Espíritu Santo nos da ese conocimiento para que conectemos con lo que no vemos a nuestro corazón y a nuestra mente, para que estemos convencidos que así es y nadie cambie ese convencimiento. Así que nosotros necesitamos esa palabra de ciencia o de conocimiento. Para terminar, déjeme leo el último texto para que podamos terminar en este. Leo
Hechos capítulo 5, verso 1 al 4. Y con eso terminamos lo que es la palabra de Dios este día. El verso 1 a las 5 del capítulo 5 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Con eso terminamos y lo analizamos la próxima semana, solamente mencionando quién le dijo a Pedro lo que había sucedido y lo que Ananías y Zafira habían hecho. ¿Quién se lo dijo? Palabra de ciencia y de conocimiento, el Espíritu Santo se lo había revelado. Dejamos ahí y la próxima semana terminamos con esta escritura para explicarla, y que muchos de estos eventos, ¿verdad? Ocurren a través de los dones del Espíritu Santo y esas habilidades. Vamos a orar para ser despedidos. No se olvide, siempre estamos en la iglesia aquí en culto presencial, el viernes a las 7 y el domingo tenemos un culto a las 11 y uno a las 12, y la próxima semana estamos a esta hora a las 7 de la tarde. Siga con nosotros y vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia, Señor. Gracias por cada uno de los oyentes, bendícelos. Dios, danos del poder del Espíritu Santo para que esos dones fluyan a través de tu pueblo, de tu iglesia. Seamos llenos del poder del Espíritu Santo, seamos llenos de habilidades, capacidades, Señor, que tanto nos hacen falta dentro de la iglesia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Nos despedimos en ese día. Gracias por estar con nosotros conectados. Siga conectado a través de este medio, y que pase muy buenas noches. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, repose y pose en sus corazones. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga a todos.